Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las noticias del espectáculo, el salseo mu, ese jugoso y por supuesto, el análisis exhaustivo de nuestras parejas favoritas. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos en un nuevo drama. Hoy prepárense porque vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los titulares de la prensa rosa, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, Ande y Kerem, o Anker como los conocemos cariu más menos osamente. Parece que una reciente conferencia de prensa ha desatado una tormenta de especulaciones. Copyright para su superíndice 3 realmente de true SDCU Maras. Copyright fue eso que nadie vio, pero que nosotros, con nuestra lupa de detectives del amor, vamos a analizar al detalle. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y por supuesto, dejen su like si son tan fanáticos de Anker como yo. Su apoyo es lo que me da energía para seguir trayu copyright dándoles el chisme mu, ese fresco. Bueno, vamos al grano. Como saben, Ande y Kerem se han mantenido bastante discretos desde que confirmaron su separación superíndice 3N. Han evitado eventos públicos juntos y sus interacciones en redes sociales han sido mínimas, por decirlo menos. Esto obviamente ha alimentado todo tipo de rumores, que si la relación superíndice 3N terminus superíndice 3 en malos tu copyright minos, que si todavía hay sentimientos encontrados, que si alguno de los dos ya tiene un nuevo amor. Un culebro superíndice 3N en la vida real. Pero la reciente conferencia de prensa ha sido como echarle leu más menos al fuego. Ambos asistieron para promocionar proyectos separados, pero la simple presencia de ambos en el mismo lugar generó superíndice 3 una expectación superíndice 3N enorme. Los fans estaban ansiosos por ver si habrá algún tipo de interacción superíndice 3N, algunas aún más menos al que indicara que la llama del amor a UN no se ha extinguido por completo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los informes oficiales, la conferencia transcurrió superíndice 3 sin incidentes. Ande habló superíndice 3 sobre su superíndice 3 simo papel en una nueva serie, Kerem se centró superíndice 3 en sus proyectos internacionales, todo muy profesional y distante. Pero a los ojos entrenados de los fans y los muos captaron detalles que la prensa mainstream pasó superíndice 3 por alto. No se conformaron con las declaraciones oficiales, se fueron a la yugular. Empecemos por las miradas. Esas miradas que dicen mu, ese que mil palabras. Testigos presentes en la conferencia aseguran que aunque Ande y Kerem evitaban cruzarse la mirada directamente, en varias ocasiones se les vio observándose de reojo, como si no pudieran evitarlo. Unas miradas rápidas, fugaces, pero cargadas de intensidad. ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? Quizú, ese aún amor. Es difícil saberlo con certeza, pero definitivamente agua algo ayú. Algunos fans juran haber visto a Kerem sosteniendo la mirada de Ande por una fracción superíndice 3N de segundo mu, ese de lo necesario, una mirada que gritaba, te echo de menos, en silencio. Ande por su parte pareció a bajar la mirada rápidamente después copyright ese de cada encuentro visual, como si estuviera luchando contra sus propios sentimientos. Luego estuvo el lenguaje corporal. Analicemos las posturas, los gestos, las microexpresiones. Kerem, por ejemplo, pareció notablemente ese nervioso de lo habitual. Se le vio jugando con su reloj, ajustando su corbata constantemente, y su sonrisa no pareció tan genuina como siempre. ¿Estaba en superíndice 3 modo por la presencia de Ande? ¿O simplemente se sentía presionado por las preguntas de la prensa? Recordemos que Kerem siempre ha sido conocido por su carisma y confianza, por lo que este comportamiento inusual levantó superíndice 3 banderas rojas. Algunos expertos en lenguaje corporal que consultamos sugieren que estos gestos podrían indicar ansiedad o una necesidad de autoconfortarse en una situación estresante. Por otro lado, Ande se mostró superíndice 3 mu ese serena y controlada, pero también copyright N se notaba una cierta tristeza en su mirada. Durante un momento mientras Kerem hablaba sobre sus proyectos, se le vio suspirar discretamente. Un suspiro que, según los expertos en lenguaje corporal, puede indicar una mezcla de resignación superíndice 3N y aún más menos oranza. No era el brillo característico en los ojos de Ande, el que emanaba cuando estaba al lado de Kerem. Había una sombra, un velo de melancolía que no pasó desapercibido.
Incluso su postura, normalmente erguida y confiada, parecía ligeramente encorvada, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Pero la verdadera bomba está Yu superíndice 3 de SPU Copyright S de la conferencia. Según fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, de SPU Copyright S de que las CU maras se apagaran y la prensa se retirara, Ande y Kerem tuvieron una breve conversación superíndice 3N a solas. Lo escucharon bien. Una conversación superíndice 3N privada, lejos de los flashes y los micro superíndice 3 fonos. ¿De Q Copyright hablaron? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Las fuentes son vagas y contradictorias. Algunos dicen que fue una conversación superíndice 3N tensa y llena de reproches. Otros aseguran que fue un encuentro cordial y amistoso. Pero lo que todos coinciden es que hubo emociones a flor de piel. Logramos contactar a un miembro del equipo de catering que presenció parte de la conversación. Según esta fuente, la conversación comenzó en un tono aparentemente neutral, con ambos preguntando por el bienestar del otro. Sin embargo, la tensión era palpable. La fuente describe que Kerem tenía una mirada suplicante, mientras que Ande mantenía una expresión más distante, aunque visiblemente afectada. Un testigo incluso afirma haber escuchado a Ande decir algo como, «Todavía me importas, Kerem». Una frase que, de ser cierta, podrá cambiarlo todo. ¿Significa esto que hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3N? ¿Que la puerta al amor a UN no estuvo cerrada por completo? Imaginen las implicaciones. Si esto es cierto, estaríamos ante un giro inesperado en esta novela de la vida real. ¿Podría ser que el amor aún no ha muerto? ¿Que la chispa sigue encendida a pesar de la separación? La esperanza renace. Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N es el comportamiento de los equipos de prensa de Ande y Kerem. Se dice que ambos equipos hicieron todo lo posible para mantener a los actores separados, evitando cualquier tipo de contacto o interacción superíndice 3N pública. ¿Por Q Copyright tanto secretismo? Q Copyright intentaban ocultar. Recibimos un mensaje anónimo de alguien que afirma ser un ex empleado de la agencia de publicidad de Ande. Esta persona afirma que existía una directiva clara de minimizar cualquier interacción Anker a toda costa. La razón, según la fuente, es evitar que la atención se desviara de los proyectos actuales de Ande y que la constante pregunta sobre su relación con Kerem eclipsara sus logros profesionales. Una estrategia de control de daños en toda regla. Algunos especulan que los equipos de prensa simplemente estaban protegiendo la imagen de sus clientes, evitando cualquier controversia o rumor que pudiera perjudicar sus carreras. Otros creen que podrá haber un acuerdo secreto entre Ande y Kerem para mantener su relación superíndice 3N pasada en privado. Sin embargo, también existe la teoría conspirativa de que las agencias podrían estar planeando una reconciliación pública, en el futuro, como una estrategia de marketing para impulsar sus carreras y generar aún más atención mediática. Una jugada maestra para volver a encender la llama Anker y hacer explotar las redes sociales. Pero la verdad es que independientemente de lo que haya sucedido realmente de True SDCU Maras, la conferencia de prensa ha demostrado que Ande y Kerem siguen siendo una fuerza imparable en el mundo del espectáculo. Su simple presencia juntos es suficiente para generar un revuelo mediático enorme. Y eso, mis amigos, es prueba de que su historia de amor, ya sea pasada, presente o futura, sigue fascinando al público. Son como imanes, se atraen y repelen al mismo tiempo. Su química es innegable y aunque intenten negarlo, el universo conspira para reunirlos, aunque sea por unos instantes. Ahora profundicemos un poco más en el contexto de su separación. Recordemos que su relación comenzó en el set de Senu con Diéresis Alcapm, donde la química entre ellos era evidente desde el primer momento. Los fans se enamoraron de su amor en pantalla y soñaban con que esa magia se extendiera a la vida real. Y así fue. Confirmaron su relación, viajaron juntos, se mostraron enamorados y felices. Eran la pareja perfecta. Pero, como en toda historia de amor, hubo altibajos. Los rumores de tensiones en el set, las presiones de la fama, las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras pudieron haber contribuido a su separación. ¿Pero podría haber algo más detrás de la ruptura? Algunos medios turcos sugieren que las diferencias en sus ambiciones profesionales podrían haber sido un factor determinante. Ande, con su belleza y talento, está enfocada en consolidar su carrera como actriz y modelo a nivel internacional.
Kerem por su parte ha expresado su deseo de explorar nuevos horizontes, como la producción y la dirección. Podría ser que sus caminos divergentes hayan influido en su decisión de separarse. Otra teoría que circula es que la presión mediática y la constante exposición pública podrían haber sido demasiado para ellos. Ser una de las parejas más queridas de Turquía conlleva una gran responsabilidad. Los fans los seguían a todas partes, analizaban cada uno de sus movimientos y especulaban sobre cada detalle de su relación. Podría ser que hayan necesitado espacio y privacidad para proteger su amor. Sin embargo, a pesar de todos los rumores y especulaciones, la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Y tal vez algún día decidan compartir su historia con el mundo. Pero hasta entonces seguiremos analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas y cada una de sus palabras, en busca de pistas que nos revelen el misterio de Anker. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q Copyright creen que pasó superíndice 3 realmente en la conferencia de prensa? ¿Creen que Hande y Kerem todavía se aman? ¿O que su relación superíndice 3N es irremediablemente rota? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y compartir sus opiniones. ¿Son team reconciliación o team es mejor que cada uno siga su camino? Quiero saberlo todo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo. Los espero por allí. Subo contenido exclusivo, encuestas y adelantos de mis investigaciones. No se lo pierdan. En resumen, hemos analizado a fondo la conferencia de prensa de Hande y Kerem, destacando las miradas furtivas, el lenguaje corporal revelador y la misteriosa conversación superíndice 3N a solas. Hemos explorado las posibles razones de True S del secretismo de sus equipos de prensa y hemos dejado abierta la pregunta de si hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3N. Hemos buceado en los rumores sobre sus diferencias profesionales y las presiones de la fama. Hemos considerado todas las perspectivas y hemos dejado la puerta abierta a la esperanza. Gracias por acompañarme en esta investigación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y revelador. Recuerden que ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Su pasión por el chisme es lo que me impulsa a seguir buscando la verdad detrás de las historias. No olviden dejar sus comentarios con sus propias teorías sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Hande y Kerem. Me interesa mucho conocer su perspectiva. ¿Creen que aún hay amor entre ellos o que la historia ha llegado a su fin? ¿Qué papel creen que juegan sus equipos de prensa en todo esto? ¿Podría haber una reconciliación en el futuro? Y por último, pero no menos importante, denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos Anker fans y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún chisme jugoso. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besitos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima, mis chismosos.